La Mesa Inmortal. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Kim Y yo soy Saturno. y sean todos bienvenidos a la Orden de la Mesa Inmortal. En el capítulo de hoy hemos traído un anime muy, pero muy recomendado. Esto es Jujutsu Kaisen, temporada 1. Listo, sí, esto es una serie sabrosa. Buenísima. Es que es Es buenísima. una serie muy buena, muy buena. Empezando desde la animación es Sí, buenísima. sí, otra la calidad. animación, sí, calidad pura. Y empezamos con el protagonista, ¿no? Itadori, Yuji Itadori. Tiene un nombrecito como confuso, pero Ajá. hasta rimbombante. Es lo que le gusta el misticismo. ¿Sí me entendés? Sí, le gusta como las artes, como Sí, así, exacto. como fantasma y eso. Ajá. Y fuera de eso, no le gusta hacer nada. Entonces, como que se mezcla uno con lo otro, ¿no? Exacto. Entonces, vemos que también aparece otro personaje y él está buscando un artefacto de categoría especial. Exacto. ¿Cierto? Ajá. Él es como estudiante de una escuela de hechicería. Eso. ¿Cierto? Y para todo el mundo que lo ve con uniforme y tal, o sea, la gente no pensaría que un estudiante de eso. ¿no? Es un estudiante común y corriente. Entonces él llega a la escuela de Itadori y se da cuenta que Itadori carga ese artefacto, ¿no? Él lo persigue y le dice, es que tú estás cargando uno de los dedos del rey de las maldiciones. Y él dice, esto, toma. Pero yo se los di a mis compañeros y lo que le dio fue la caja vacía del dedo. Y caramba, ahí se arma yo. Y claro, se arma la machaca. Los compañeros destapan el dedo, entonces esa maldición ataca a los compañeros de Itadori y se va a comer el dedo. Y antes de que se coma el dedo, pues Itadori en la batalla contra él, si tú te lo vas a comer, mejor me lo como yo. Y raquete. Se le adelanta. Sí, estaba haciendo hambre. Y cuando se come el dedo, de una, cambia la personalidad. Cambia completamente nuestro protagonista. Y entonces aparece otro protagonista, porque para mí, aparte de ser el villano, para mí es el protagonista, Sukuna, el rey de las maldiciones. El que posee el cuerpo de Itadori. Exacto, entonces Sukuna tiene el control, pero cuando Itadori quiere, él toma el control, sin ningún problema. O sea que Itadori posee la habilidad de dominar a esta maldición. Sí, entonces también aparece otro personaje principal, que es Satoru Gojo. Y si ahorita apenas estábamos conociendo a los personajes principales y desarrollando la historia, aquí nos damos cuenta que es que Satoru Gojo ya se roba el show completamente. Sí. Yo creo que Jujutsu Kaisen no hubiera pegado tan chévere si no tuviera a Satoru Gojo. Es que Satoru Gojo absolutamente derrama confianza. Eso, llega completamente, como vos decís, confiado. Entonces le dice a Itadori, puedes sacar a Sukuna 10 segundos y después volver. Y Itadori le dice, bueno, sí, hágale. Y en 10 segundos a Sukuna lo pone en ridículo. Cuando ya Sukuna se iba a poner serio, volvió otra vez Itadori. ¿Cómo así? Este man... Exacto, y eso es algo súper especial, porque es que no hemos hablado de Sukuna, pero Sukuna es una maldición muy, muy poderosa. Pues es el rey de las maldiciones. Exactamente. Y nada lo puede destruir, nada. Exacto, ellos tratan de destruir ciertas partes que él dejó Sí. y no pueden. No puede. Entonces imagínate qué tan especial es Itadori que lo puede controlar. Lo que les pone Gojo es que o mueres ahora o mueres cuando ya te hayas comido todos los dedos de Sukuna. Exacto, que esas son Esas son las dos opciones que le da. Exacto. O mueres o mueres. Exacto, o muere ahora o muere más tardecito. Sí. Entonces Itadori pues acepta y le empiezan a entregar dedos, ¿no? Para que él se los toma, para ver hasta qué punto él puede controlar esa maldición. Exacto, ¿por qué? Porque es que, o sea, las partes que dejó Sukuna cuando lo destruyeron en la antigüedad fueron sus dedos, porque él tenía Los 4 20. brazos. Exacto, él 20 tenía de 4 brazos. brazos. Sí. Entonces quedaron los dedos y esos dedos quedaron impregnados con toda la energía maldita de él. Y con cada dedo que él se come, una parte de Sukuna va creciendo dentro de él. Exacto, porque igual al momento de morir,
esa maldición, ese poder maldito que tiene en ese momento también desaparece. Exacto. Como la única forma de vencer a Sukuna. Al Itadori aceptar pertenecer a la escuela de hechicería, ya serían 2 estudiantes de primer grado. Ya les dice Gojo que van a ir por la tercera estudiante, que es Nobara. Exacto, la chica que que posee la habilidad de manipular a los demonios y vencerlos con vudú. Sí, a mero martillo y cincel, la mera constructora. Entonces ya va pasando el tiempo y llega a aparecer una maldición de categoría especial, ¿no? Y los llevan a ellos, pero ¿qué pasa? Eso era una trampa. Una trampa que tenía la escuela de hechicería para derrotar a Itadori antes de que se comiera más dedos y de pronto correr el riesgo de que Sukuna se libere del todo. Exacto, porque hay cierta discrepancia entre Gojo, que es el maestro oficial de Itadori, y los mandamases de la escuela, porque como dijiste, ellos tienen una preocupación y es que se libere otra vez Sukuna. Sí, exacto. Entonces Itadori dice, no pues, Sukuna, ven, ayúdanos. Ah, sí, obvio, yo salgo a ayudar, pero primero que voy a desvivir a tu amigo. Se le dice, no, así no. Esa oferta no me interesa. No, así no. Itadori le dice a Megumi, escape, que cuando ya se hayan escapado y ya están seguros, una señal y yo saco a Sukuna. Dicho y hecho, aullan los lobos. Itadori saca a Sukuna y Sukuna vence a esa categoría especial, que es un pelele, le quita el dedo y por ahí derecho se quita el corazón. Bárbaro. Entonces, después de un tiempo, Itadori hace un pacto con Sukuna y revive, ¿no? Epa. Pero entonces también vemos que aparece otra categoría especial, que es como un volcán, ¿no? Y ese man sí no le tiene clemencia a nada, eso le echa candela a lo que sea. Sí, un pirómano completo. Exacto. Entonces él dice, sí, vamos a ver qué tan fuerte es el hechicero más poderoso. Y busca a Satoru Gojo. Y no, pana. Grave error yo. Y aquí es donde volvemos a decir, la animación está sabrosa. Sí, está a otro nivel, está muy buena. Les recomendamos Jujutsu Kaisen porque la animación está buena. Suculenta. Sí. Entonces vemos la pelea de Gojo, ¿cierto? Exacto. Con Yogo. Como que... Un juego de palabras ahí, sí. ¿no? Y ahí nos muestran algo muy interesante y muy importante, que es la extensión de dominio. Importantísimo aquí en el mundo de Jujutsu Kaisen. La extensión de dominio es el hechizo más bravo del anime. ¿Por qué? Porque ese hechizo, o sea, lo que hace ese ritual de extensión de dominio es que vos metes a tu enemigo en el ritual y todos los ataques que tú le des a tu enemigo van a la fija. Eso, no falla ninguno, eso es directo, como decimos, directo a la chompa, a la cabeza. Sí, entonces Satoru nos muestra lo que es la extensión de dominio, lo que es el vacío infinito. Caramba. Estar ahí y no poderlo tocar. Exacto, es que eso es lo que ocurre. Porque es que Gojo es tan fuerte. Obviamente, él se llama Satoru, nace en el clan Gojo. Exacto. Y cada cierto tiempo nacen personas con una habilidad especial que solo nacen en ese clan. En ese clan. Hace 500 años no nacía uno y justamente vino a nacer con Gojo, que posee la habilidad de los 6 ojos. Y eso sumado a la otra habilidad que posee Gojo, que es, como ya dijiste, el vacío infinito, lo hacen prácticamente invencible. Invencible. Le da materile a Yogo. A Yogo. Le da duro a Yogo. Pero entonces lo logran salvar. Y lo salva la florecita roquera. Eso, que es una maldición que tiene como ciertas partes donde tiene como una rosa y esas cosas, ¿no? Sí, es como una maldición de la naturaleza. Exacto, porque es que vamos a explicar un momentico de qué son las maldiciones, ¿no? Sí. Resulta que es que las maldiciones son acumulación de los pensamientos o sentimientos de la gente hacia cierto objeto, cierto lugar. Estos sentimientos son negativos. Ajá. Entonces la gente le tiene mucho miedo al mar. La gente le tiene mucho miedo a los bosques, más que todo en esa cultura de Japón. Sí. Y también le tiene mucho miedo, pues, a la tierra, a ciertos lugares escondidos de la tierra. Y de ahí surgieron estas maldiciones. Ajá. La de la rosa es la del bosque,
La del volcán es la de la tierra y otro personaje más adelante sería el del mar. Exacto, sí. Ahí vemos que también aparece Junpei. ¿Qué pasa? Junpei es un estudiante común y corriente de una preparatoria que es llevado por bullying. Y vemos que Junpei puede ver las maldiciones. Pero entonces es la otra cara de la moneda, porque si Itadori se encontró con Gojo, que lo llevaron por el camino de la hechicería, Junpei se encontró con Mahito, Que es una maldición, o sea, una el maldición, y lo lleva por el mal camino. Exactamente, y obviamente es la víctima perfecta, si podemos decir eso, porque ya dijimos que él sufre de bullying, o sea, no encuentra una esperanza en su vida. Exacto. Y al encontrarse con Majito, básicamente está encontrando esa esperanza que él quería, que era detener a sus villanos. Claro, entonces Mahito es un personaje muy complejo, tiene muchas habilidades y es una maldición bebé. Exacto, o sea, Es una Majito maldición, no ha o sea, desarrollado prácticamente exacto, nada. está en Apenas desarrollo. Está en Exactamente. desarrollo. Entonces él enseña a manejar una medusa. Y con esa medusa, Junpei va a la preparatoria para derrotar o para desvivir al que le fabrica el bullying. Exacto, y básicamente desvivirlo a todos los que le hacen daño. Exacto, entonces en la preparatoria aparece Itadori y batalla contra Mahito. Y eso se dan una trilla Uy, sí. muy sabrosa. Y es una trilla que culmina en algo trágico, ¿me entendés? Sí, claro. Uy, claro, que es básicamente la transformación de este personaje que ya vimos que era De una Junpei. víctima Ajá. en algo monstruoso, o sea, en una maldición. Y justamente frente a los ojos de Itadori. Y ahí aparece a apoyarlo en la batalla Nanami, ¿no? Hechicero rango 1, primera línea. Eso sí, en primera línea, un Primera personaje muy línea. bueno, yo. Primera línea, entonces Mahito saca una extensión de dominio. La primera extensión de dominio, como le dijimos, él está en desarrollo. Ese Exacto. personaje se va a volver top para batallar con él. Uy, claro, va a ser un personaje muy peligroso. Y se salvó Mahito porque entre todo el caos logra escapárseles. Entonces también vemos que sale una competencia entre escuelas de hechicería. Exacto, ¿Cierto? un evento como de intercambio. Ajá, un evento de intercambio. Entonces vemos que se infiltran maldiciones de categoría especial. Van primero que por Itadori. Itadori no está solo, está con su brother. Epa, que es un personaje de la otra escuela que aparece y básicamente vuelve ya el pana Itadori, ¿me entiendes? Uy, sí, y le ponen locos los dos manes. Le ponen locos, Todo man. junto con una recocha completa y también una gran amenaza para las maldiciones. Y vemos que todo esto fue un plan, una distracción para que el Mahito se infiltrara a la escuela, lograra sacar todos los dedos de Sukuna que tenían escondidos para después ofrecérselos a Sukuna en trato para que se vuelvan socios. Entonces ya vemos que pasa toda esta catástrofe y los mandan a hacer una misión donde han desvivido a tres personas. Resulta que hay otra categoría especial que también se ha comido un dedo de Sukuna. Y papi, Itadori y Novara le dan sopa y seco. Sopa y seco, pa. Desvivieron y les dieron material a estas dos categorías especiales. Pero para hacer maldiciones de categoría especial, Hay muchas, ¿no? exacto, aparecen demasiado. ¿Y ¿Quiénes son los qué especiales? tan fuertes son las maldiciones ¿O especiales? quiénes son los especiales? ¿Si los estudiantes o las maldiciones? Qué buena pregunta. Entonces vamos a hablar de qué pasa con Geto. ¿El qué quiere hacer con la humanidad? Pues hay varios aspectos hay que tocar, ¿no? Por ejemplo, lo que dijiste, el propósito de Geto y también un plan especial que él está armando. Porque él habla de algo que va a ocurrir en el 31 de octubre. Sí, Exacto, y ese plan incluye atacar directamente a Gojo. sí, Pero dentro de la mente de Geto, él siente que las personas del común no deberían de existir. Él siente que ellos, por ser seres que tienen más habilidades, deberían ser la nueva humanidad. sí, ese tiene la mente trastornada, Claro, obvio. la tiene llevada a otro nivel. Entonces, pues básicamente esto ha sido toda la temporada. Ahí lo Exacto. único es que nos han dejado con la incógnita y con la duda de qué va a pasar el 31 de octubre. Entonces, gente,
Pues esto ha sido todo en el video de hoy. Recuerden, nosotros somos los inmortales y esto fue La Mesa Inmortal. No olviden, suscríbanse, denle like y respondan en los comentarios la siguiente pregunta. ¿Te gustaría ser estudiante de Satoru Gojo? Nos vemos. Chao, chao. La Mesa Inmortal ya está en Spotify. Búscanos y síguenos. Chao, chao.